la distinta composición de los comités de empresa en España en comparación con otros países de Europa. En España hay que montar un comité de empresa a partir de los 50 trabajadores. Tú miras y en Francia es igual, en Hungría es igual, en Italia incluso es a partir de los 15 trabajadores. Entonces, hasta ahí tú puedes decir, bueno, no estamos tan mal. Pero resulta que, por ejemplo, en Alemania, que haya un comité de empresa depende de la decisión de los trabajadores. Y en Portugal también. En Portugal, para que haya un comité de empresa, tiene que haber 100 empleados o el 20% de los empleados que soliciten una votación al respecto. Luego los empleados votan y a lo mejor votan que quieren comité de empresa o no lo quieren. En 2019 en Portugal, 6.400 empresas con al menos 50 empleados, o sea, 6.400 empresas medianas o grandes, solo 300 tenían un comité de empresa. Es decir, porque los empleados han votado que no. En Suecia tampoco está legislado y en Reino Unido tampoco está legislado. Entonces, ya de entrada, esto es una cosa muy significativa, porque aquí un empresario está temblando, se corta la mano antes de contratar a su empleado número 51, porque sabe que al día siguiente tiene que armar el comité de empresa. Entonces prefiere montar otra empresa o directamente no crecer. Pero si tú ya de por sí eso lo puedes ver como una cosa que está agrediendo el derecho de propiedad, porque es como si yo te digo, si tú haces en tu casa una fiesta de más de 10 personas, tienes que también invitar a un inspector que tiene que ver si la comida está bien y si la gente tiene suficiente espacio, si el ambiente está ventilado. Y tú dices, pero ¿por qué si es mi casa? Yo invito al que quiero y me voy a ocupar de tenerlo bien. Bueno, lo mismo con las empresas. Tú tienes 51 empleados y tienes que meter al comité de empresa y darle un montón de información y hacerlos copartícipes de un montón de temas que en realidad no tendrías por qué. Pero esto que puede ser una idea que alguien diga, o no, pero qué barbaridad, los derechos de los trabajadores, lo que sea, cuando tú comparas con otros países que no son países subdesarrollados, donde no haya ningún derecho laboral ni lo que sea, y te repito, Suecia, Portugal, Reino Unido, Alemania, pueden funcionar perfectamente una empresa de 50 trabajadores sin tener comité de empresa. Y aquí, en España, sí. Ya de mano, eso te muestra que la empresa española está en desventaja. Lo más grave viene ahora, porque una cosa es legislar cuándo hace falta un comité de empresa y otra cosa es legislar su composición. Y en España, cuando una empresa tiene entre 50 y 100 trabajadores, el comité de empresa tiene que tener 5 miembros. Es decir, tú tienes 52 empleados y casi un 10% de la plantilla tiene que formar parte del comité de empresa. Claro, si tú no tienes otra vara de comparación, puedes decir, bueno, 10%, 1 de cada 10, tampoco es una locura. ¿Cómo es en Francia? En Francia, hasta los 1.000 trabajadores, el comité de empresa puede tener un solo miembro. En Italia, hasta los 200 trabajadores, tiene 3 miembros del comité de empresa. En Reino Unido y en Suecia no está legislado. En Portugal es como en Italia, hasta 200 trabajadores tiene 3 miembros. Y en Hungría también 3 miembros cuando hay entre 50 y 100 trabajadores. Por lo tanto, no solo la legislación española es de las más exigentes en cuanto a la necesidad de constituir un comité de empresa, sino que entre los 8 países que he comparado de Europa es el que exige el comité de empresa más numeroso. Te repito los números, te doy un ejemplo concreto porque sé que te puedes marear. Imaginemos una empresa con 55 empleados. En España tendría que tener un comité de empresa de 5 miembros. En Francia, uno de 1. En Italia, uno de 3. En Hungría también de 3.
Y en Alemania, Reino Unido, Suecia y Portugal podría no haber ningún comité de empresa. Cuanto más grande la empresa, peor. Te doy un ejemplo. Si una empresa tiene más de 1.010 trabajadores, 1.010, en España tendría un comité de empresa de 23 miembros. Ya 23 personas ya es difícil hasta reunirlas. Tiene que tener una sala especial para reunir el comité de empresa, 23. Pero en Francia, una empresa de 1.010 miembros, 1.010 empleados, tiene solamente 2. Lo que aquí son 23, en Francia son 2. Y en Italia son 12, o sea, la mitad que en España. En Portugal, 8, una tercera parte que en España. En Hungría, 11, la mitad que en España. Y seguimos con el caso de Alemania, Reino Unido y Suecia, que podrían no tener comité de empresa, a pesar de tener más de 1.000 trabajadores. Y tú dirás, bueno, esto, ¿qué importancia tiene? Que esas 23 personas acumulan las horas y luego dan pie a los liberados sindicales. Entonces, el comité de empresa no solo está permanentemente buscándole la quinta pata al gato, es decir, complicándole la vida al empresario, porque parten de la base de que el empresario es un explotador y que los quiere perjudicar. Entonces, no solo eso, sino que además es gente que deja de trabajar. Es gente que te molesta y no trabaja. Yo no digo que todos los miembros de los comités de empresa sean todos así. Seguro que habrá más de uno que hace las cosas bien y lo hace de manera razonable, equilibrada, ok. Pero la ley española no fomenta que ese sea el caso principal. Lo que te fomenta es que hay un montón de gente amparada por la ley que no puedes echar y que pueden acumular las horas para que algunos dejen de trabajar. Y todo eso lo terminamos pagando todos en términos de menor competitividad. ¿Por qué? Porque si esa empresa es menos competitiva, es menos rentable y entonces puede invertir menos y por lo tanto puede crear menos empleo o puede invertir menos en innovación y te puede ofrecer a ti peores productos de lo que podría si hubiera una legislación laboral más competitiva. Entonces, cuando te digan, este es un solo punto de la legislación laboral, cuando te digan que está para defender a los trabajadores, tú como mínimo ponlo en duda, porque, insisto, esta ley laboral española es absolutamente desproporcionada si la comparas con los demás países europeos, o como mínimo con los más grandes, los que yo miré, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, y eso lo terminas pagando tú, porque si a la empresa le va mal, a ti también te va mal, porque estamos acostumbrados a hablar de la relación de dependencia como que el trabajador depende de la empresa, y esto es un error. La relación de dependencia es recíproca. El trabajador depende de mantener su trabajo de la empresa y seguir cobrando su salario, pero la empresa también depende de los trabajadores de que trabajen bien. Tenemos que dejar de intoxicar a la gente con ideas caducas, obsoletas, empobrecedoras, ideas que son las que están detrás de nuestra legislación laboral, que es la peor de Europa.